Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de datos SQL. ¿Qué son los tipos de datos SQL? En sí no tenemos un concepto bien definido de esto. Para ello, les voy a explicar brevemente un concepto de esto. Nos vamos a un documento que yo tengo y me dice tipos de datos. Los tipos de datos SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios sinónimos válidos reconocidos por dichos tipos de datos. Para ello vamos a hablar de 4 principales, como son binary, bit, byte y counter, cada uno de ellos con sus especificaciones y longitudes necesarias o pertinentes. Como primer punto vamos a hablar sobre el tipo de dato binary, que nos dice que tiene una longitud de un byte. Y en su concepto nos dice, es para consultas sobre tablas adjuntas de productos de bases de datos que definen un tipo de datos binario. En sí, no nos está diciendo mucho. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para dejarlo un poco más en claro. Para ello vamos al programa Access. El programa Access también maneja el lenguaje SQL. Entonces nos dice que son para consultas de pestañas adjuntas. Por decir, yo estoy trabajando en la pestaña bodegas con la tabla que ustedes ven aquí y me dice y me dice que puedo hacer yo una consulta sobre una tabla adjunta. Entonces puedo hacer una consulta en la pestaña que dice bodega consulta. Doy doble clic y se me va a abrir la pestaña que yo tengo aquí siguiente. Nos dice, como nos decía la teoría, recordemos que nos dice que es para consultas sobre tablas adjuntas de bases de datos que definen un tipo de dato binario. Vuelvo al Access y me puedo fijar en la pestaña dirección. Viene a ser un tipo de datos binario. Uno de los parámetros que nos decía que es de una longitud de un byte. Esa tabla tiende a una longitud de un byte y nos dice que coincide con esto porque estamos haciendo una consulta sobre ella. En sí, en esto estamos en lo que es el tipo de datos binary, que nos dice sobre una tabla adjunta de productos de bases de datos que definen un tipo de datos binario. Como yo ya les expliqué, la parte dirección es un conjunto de datos binario, ya que en ella aparecen los elementos necesarios que estamos estudiando. Y eso es en cuanto yo les puedo hablar al tipo de dato binario en lenguaje SQL. Espero les sirva. Muchas gracias. Hola, les voy a hablar acerca del tipo de datos SQL. Como siguiente punto, como veníamos explicándoles, les voy a explicar sobre el tipo de dato bit. ¿Qué nos dice el tipo de dato bit? Vamos a refrescar un poco la teoría. Entonces nos vamos a nuestro archivo que teníamos y nos dice que el tipo de dato bit es de una longitud de un byte y en sí constituye valores de sí, no, verdadero o falso. Recordemos un poco qué son los tipos de datos SQL. Nos dice que se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios sinónimos, válidos reconocidos por dichos tipos de datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco con lo que es el tipo de dato bit y para ello les voy a dar un ejemplo. Para ello voy al programa SPSS para explicarlo de esto. Como nos dice, es un valor que nos da entre valores de sí, no, verdadero o falso. Entonces aquí en SPSS nosotros hemos calculado en la parte de ventas valores de verdadero o falso o de tipo bit. En sí también pueden ser puestos números, ya que uno puede ser verdadero y el 0 puede ser falso. En sí esto es lo que encierra en el tipo de dato bit. Como vemos esto, para ello nos vamos a vista variables, a valores, en ventas, damos clic en los 3 puntos y nos dice que 0 es falso y 1 es verdadero, o esto también llamado un tipo dato bit. Para ello, como podemos constatar en la vista de datos, esperamos un momento a que se recalcule,
Para ello nos podemos dar cuenta que en ventas tenemos 0 que es falso y 1 es verdadero, o un tipo de dato bit como les venimos explicando. Para poder explicarles en otro ejemplo, vamos a tomar la fila total utilidad, ya que aquí tenemos utilidad y pérdida. Entonces nos vamos a vistas variables, a valores y damos clic en los tres puntos. Y que uno pueda ser sí, ponemos cambiar, y 2 sea no, y damos clic en cambiar, aceptar, de datos, y vemos que acá venta sale con verdadero o falso, y en total final nos sale con sí y con no. Estos son los principales atributos que damos al tipo de dato bit, que nos dice que trabaja con valores de verdadero o falso y de sí y no, como podemos ver en la teoría, que nos dice lo siguiente. Como podemos ver en la teoría, como les explicaba, que nos dice bit es de un byte y atribuye valores de sí o no, o de verdadero y falso. Con PCS, valores de verdadero o falso, de sí y no. Y esto es en cuanto les puedo yo explicar acerca del tipo de datos bit en el programa SPSS. Espero les sirva. Muchas gracias.